Empresario espiritual. Por supuesto, nosotros como empresarios tenemos un impacto muy relevante sobre nuestro entorno, sobre las cosas que se materializan y se vuelven realidad e impactan a la gente. Tengan en cuenta que es que nosotros tenemos influencia sobre las vidas de los equipos de trabajo, pero también tenemos influencia sobre las vidas de nuestros clientes. Ahí hay algunas cosas que no hemos aprendido. Una diferencia entre el comerciante y el empresario es que el comerciante pone su proyecto de vida en el hecho de comercializar un producto o servicio, mientras que nosotros como empresarios ponemos nuestro proyecto de vida en la creación de la realidad. Esa realidad es porque usted creando una organización, usted genera un organismo vivo que va a transformar las vidas tanto de empleados como de clientes, pero también del entorno. Mucho he trabajado acerca de cómo, por ejemplo, el mercadeo es responsable de muchas de las problemáticas que tenemos. Claro, no es en sí el mercadeo, es el sistema económico. Cómo nosotros, teniendo en cuenta cómo se mueve el mundo, si usted se asoma y mira lo que hay en términos, por ejemplo, de la contaminación, de cómo hemos destruido el mundo, se va a dar cuenta que no hay un basurero, ya sea en tierra o en mar, que no sea resultado del ejercicio del mercadeo. Te darás cuenta, por ejemplo, que toda la basura son empaques. Ahí hay un ejercicio, sí, de producción en ingeniería, sí, de administración, pero esencialmente es del mercadeo. Porque es que no es la venta es un resultado final. El problema del mercadeo es que el mercadeo educa. Y como educa, entonces le entrega a la gente modelos de pensamiento. Por eso, ser empresario espiritual es una propuesta que busca trabajar en cuatro dimensiones. Una dimensión física, una dimensión sí espiritual, una dimensión mental y una dimensión de trascendencia. Esas cuatro dimensiones, lo físico, nosotros como empresarios no se poner el cuerpo, nuestra energía física en el desarrollo de las organizaciones. La dimensión mental es nuestro conocimiento, todo lo que tenemos que saber para poder poner en marcha estas organizaciones. Y la dimensión espiritual es porque nosotros necesitamos creer en algo para poder desarrollar las organizaciones. Y la dimensión de trascendencia es porque lo que hacemos tiene que generar un legado. Ese legado, usted verá qué tipo de legado es, si es un legado de destrucción o es un legado de construcción. En ese sentido, sabiendo que no nos podemos desligar de nuestra realidad, tenemos una propuesta y es empezar a trabajar 6 indicadores. Los indicadores de nuestra realidad, que son productividad, competitividad, rentabilidad, y los indicadores del empresario espiritual, que son conciencia, construcción y compasión. Esos son nuestros indicadores. Ahora, ¿cómo los ponemos en marcha? Es lo que vamos a empezar a aprender en nuestro canal. Vamos a hacer un trabajo en el cual vamos a empezar a aterrizar algunas ideas frente a lo que es la realidad y luego vamos a empezar a trabajar sobre el tema del desarrollo espiritual. Vamos a ir manejando estos conceptos en grupos de 4. Primero entendamos que hay 4 cosas que sentimos que no están bien. Son 4 cosas que usted dentro de su mente, viendo la realidad, se da cuenta que están mal, que de alguna manera se tiene que corregir. Y eso en alguna circunstancia puede parecer un contrasentido frente al hecho de ser empresario, pero no, ahí hay un equilibrio. Las 4 cosas que están mal son el modelo económico, que no podemos seguir teniendo un modelo económico de destrucción y explotación. Estamos destruyendo el planeta y estamos explotando a las comunidades menos favorecidas. Explotando, explotando. Eso lo estamos haciendo. ¿Por qué los explotamos? Porque cuando existía el esclavismo, nosotros nos hacíamos cargo de la vida de esa persona. Pero con un salario, las personas trabajan y con el modelo económico que hay, a duras penas les da para vivir. Y esos son niveles de explotación. Y eso que en América Latina es grave, pero fíjese lo que sucede en partes de la India, en partes de Asia, en partes de África.
mucho de los rumores de lo que sucede en China, de explotación, esclavismo moderno. Y sabemos que eso está mal. Pero el concepto de competir entonces hace que muchas de esas cosas nos pasen por el lado y no nos demos cuenta. Y la destrucción, el modelo económico de consumir, consumir, consumir y desechar, ahí no, eso no está marchando bien, hay que corregir. No significa que dejamos de ser empresarios, pero hay conceptos nuevos, por ejemplo, el marketing vital. Y el marketing vital nos habla de cómo integrar un mercadeo consciente, un mercadeo regenerativo, una economía circular, un mercadeo circular, eh, cosas, cosas para hacer que implican el rediseño de nuestras organizaciones, pero que también implica que nosotros aprendamos a pensar en términos conscientes cómo se ponen en marcha esas organizaciones. Las empresas se constituyen para facilitar que las personas mejoren su calidad de vida y que los sujetos alcancen la felicidad. Esa es la esencia del negocio y nos lucramos de eso. Pero si eso no se materializa teniendo en cuenta las múltiples dimensiones, entonces realmente es un negocio de corto plazo que no va a sobrevivir en el tiempo. El modelo religioso, sabemos que está mal. ¿Cómo es que la gente se mata por una religión? ¿Cómo es que nos menospreciamos por una religión? Nos peleamos por unas creencias cuando sabemos que Dios existe porque está en la mente del hombre. Si el hombre no pensara, Dios no existiría. Eso aplica para absolutamente todos. Hay modelos religiosos en todo el planeta y nos estamos peleando porque cada uno cree tener la verdad. Y a ciencia cierta, ninguno tiene la verdad. Y a ciencia cierta, todos tienen la verdad. Cada uno tiene su verdad y no hay que pelear por eso. Pero aún así, nos estamos matando por eso. Y cuando vas a misa y ves afuera en el atrio la cantidad de mendigos y de gente pidiendo, también te das cuenta que eso está mal. Yo una palabra que empecé a analizar de fondo fue la palabra misericordia y la eliminé de mi vocabulario. No se puede tener misericordia porque la misericordia es con el miserable y lo miro desde arriba. Y la reemplacé por la palabra generosidad, porque la generosidad la tengo con mi igual. Yo no trato a los demás como miserables, los trato como mis iguales, porque todos somos seres humanos. Entonces, ni el modelo económico ni el modelo religioso porque van de la mano. Y ahora dígase el modelo político. Sabemos que está mal. La cantidad de corrupción en América Latina es impresionante. México, Colombia son los países que lideran la corrupción, pero Perú, Ecuador, mire lo que pasó en Brasil con el anterior presidente. Es impresionante. Hay teorías que dicen que la administración pública es el ejercicio del poder. Falso, de toda falsedad. La administración pública es la búsqueda del bienestar de los pobladores. Por eso existe. Pero no, si no, no tiene sentido. Pero la corrupción está acabando con todos. América Latina es rica en recursos, pero estamos permitiendo que esa corrupción acabe con todos esos recursos y la gente viva con hambre. Y eso lo permitimos nosotros. Miren a los políticos que hemos elegido. Mira el de Colombia, qué vergüenza. Mira el de Venezuela. Literalmente no sabemos cómo es que sucede eso y la gente lo permite. Es porque en la comunicación hay algo que se llama el alienamiento. Eso lo sabemos hacer, lo hacemos los de mercadeo. Crear una cultura de consumo, eso lo hacemos de mercadeo. Y en este caso es una cultura de consumo político. Le enseñamos a la gente qué es lo que tiene que pensar. Y eso, así como lo hacemos los empresarios, lo hacen los políticos. Pero no es el problema de la herramienta. Ya les dije que el mercadeo educa. El problema es literalmente de cómo se usa la herramienta y de la ética que hay detrás de esa herramienta. Y cuarto, el modelo relacional. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Cómo es que el menosprecio a la mujer o el menosprecio a la diversidad, el menosprecio a la inclusión? Y estamos llenos de discurso de diversidad, equidad de género inclusión. Y va uno a ver y es carreta, es pura mentira, porque las acciones no acompañan el discurso. Y el trato en la calle. Dense cuenta cómo nos estamos tratando en la calle, cómo estamos tratando al otro. Entonces, sabemos que hay cuatro cosas que están mal y esas cuatro cosas literalmente están dañando nuestra vida y nuestra continuidad en el planeta. Teniendo eso en cuenta, vamos a empezar unos análisis. El primero es nuestras dimensiones. Claro, aquí tengo el pastel. No crean que todo me lo sé. Como todo buen empresario, no hay que saberlo todo, sino saber dónde está la información. Cuatro dimensiones que nos hacen ser lo que nosotros somos. La primera dimensión es la dimensión individual. ¿Cómo se relaciona con las otras? La segunda dimensión es la inmaterial, la tercera es la colectiva y la cuarta es la material. Todas cuatro tienen una interrelación.
La dimensión individual con lo inmaterial arranca por nuestra dimensión mental. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Ahí es una vergüenza hablar del sistema educativo en América Latina. El, la, el Ministerio de Educación, sobre todo el de Colombia, es vergonzoso, vergonzoso, porque literalmente está lleno de basura. Y lo único que sirve es para apoyar imperios económicos. Por ejemplo, los libros que le venden a los estudiantes de los colegios. Eso no es porque realmente los libros aporten algo en la educación. Eso es porque es un negocio entre las editoras y los colegios y las editoras les pagan el 25% a los colegios. Libros que ni siquiera se utilizan. No los docentes no los utilizan porque literalmente ellos van por otro lado y el libro va por otro. Pero los papás sí tienen que pagar los libros que al final no sirven para nada. El Ministerio de Educación literalmente no aporta al desarrollo de las organizaciones. Si aportaran, nuestros niños podrían ser niños, uno, acuérdese de 0 a 5, ellos tienen un aprendizaje y se aprende es jugando, hay que proporcionar la felicidad de los niños, pero además sería una educación por competencias, no por saberes, sino por competencias. Esas habilidades, la habilidad matemática, el STEM es de las cosas mejores que he visto, pero el STEM, los docentes no están en el nivel para aplicar. Ahora los docentes, es vergonzoso entrar a un salón y ver un tablero escrito con mala ortografía. Experiencia personal, no he visto. ¿Cómo un niño va a aprender ortografía si su maestro no sabe buena ortografía? Ahí los sindicatos de docentes también son una vergüenza. El CODE es una vergüenza. El producto de una organización muestra la calidad de esa organización. Los estudiantes que están saliendo de los colegios en el nivel de básica, primaria y secundaria son una vergüenza porque muestran la calidad del sistema. Y esa calidad del sistema en muchos casos está condicionada por el sindicato que no sabe sino pedir, pero que en realidad no se preocupa. Y uno ve los docentes en las comunidades más alejadas, en las condiciones más precarias. Entonces ahí Ministerio de Educación, sindicato de docentes, vergonzoso. Me desvío un poquito del tema. Dimensión individual, nuestro primer elemento es lo mental, individual e inmaterial. El segundo elemento es lo emocional, inteligencia emocional. En realidad, educar en la inteligencia emocional es absolutamente importante, pero por Dios, eso no hace parte de nuestras cátedras. Pero la inteligencia emocional, el problema es que la gente no hace lo que se le dice, sino que hace lo que ve. La violencia contra las mujeres y contra los niños o contra la gente diversa es impresionante y es parte de no saber manejar esa inteligencia emocional. Y en la inteligencia emocional, el autoestima. Los latinoamericanos tenemos muy baja autoestima y eso hace que seamos muy violentos. También es el fruto de la educación. Es que la inteligencia emocional se educa. A mí no me importa sumar, aprender a multiplicar si en mi realidad el mundo en realidad me resta. Eso sucede y eso hace que la gente sea absolutamente violenta. Y la dimensión espiritual. Aprender a diferenciar lo religioso de lo espiritual. Lo espiritual es la trascendencia en nuestras propias creencias y se puede creer solo en el universo y pensar en lo que hay más allá. Las civilizaciones se hicieron para el control de los instintos. Si nosotros logramos que nuestros instintos primarios estén bajo control, vamos a ser personas con un mayor desarrollo. Esa dimensión espiritual es la que nos da el concepto del bien y del mal. Pare de contar. Esa es la que usted establece lo que es correcto e incorrecto. Pero la dimensión espiritual hay que aprenderla a alimentar. Mental, emocional y espiritual, desde lo individual hasta lo inmaterial. Esa es una línea que tenemos que aprender a cultivar. Ahora, desde lo inmaterial hasta lo colectivo. El primer elemento es la ética. La ética es hacer lo que está bien para el bien común. Y eso tiene mucho de análisis, mucho de fondo, porque el concepto de bien común no implica intereses particulares, pero en la realidad sí lo está implicando. Por eso Sigmund Baum habla de una ética líquida. Y la realidad es que existe otra ética que se llama la ética del estómago, en la cual
yo hago lo que sea necesario para la supervivencia. En ese estado está la humanidad en este instante. Pero la ética que pertenece a la civilización es una ética del bien común, de la dignidad humana. Nos estamos alejando mucho de eso. El siguiente elemento es el familiar. Ya hay más de 50 modelos de familia, no importa el modelo que sea, pero el modelo de familia implica la cohesión y el respeto mutuo, pero eso no está sucediendo. Lo que está sucediendo es todo lo contrario. Es una violencia interna en el centro de la familia, que eso se refleja en el resto de la sociedad. La violencia intrafamiliar está literalmente creando una nueva, no digamos que nueva, una manera de vivir que es violenta con el entorno. Y esos son los sujetos que tenemos ahora. La familia hay que cuidarla, sin importar la composición que sea. Y tenemos que entregarnos respeto y cariño, comunicación en la familia. Hay que mantenerla bajo cualquier circunstancia. En el área social, en este mundo inmaterial y colectivo, es que nos importa el entorno. La verdad es que el entorno no está realmente en nuestras mentes. Miren, hay gente que vive en unidades residenciales, no conocen sus vecinos, no saben qué es lo que les pasa. Hay gente que vive en los barrios, pero sale en la mañana y regresa en la noche y no sabe qué es lo que está sucediendo en su comunidad. Nuestra participación en el colectivo es muy poca y nos sucede a todos, las diferentes generaciones. Cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos y no desarrollamos esa dimensión social. Si el entorno no nos importa, ese entorno con violencia va a venir por nosotros en cualquier momento. Ahora, el espectro que va desde lo colectivo hasta lo material. El primer elemento es la dimensión intelectual, la capacidad de aprender. Nosotros realmente estamos aprendiendo. El conocimiento se desarrolla como una ley de Moore, significa que cada 2 años el conocimiento se ha multiplicado. No se puede saberlo todo, pero por lo menos tenemos que alcanzar saberes que nos permitan mejorar nuestra vida. Pero ahí hay una trampa, la trampa del certificado. Les digo de una vez, el certificado no importa, el certificado vale huevo. Lo que importa es que usted adquiera un conocimiento, desarrolle su capacidad de aprendizaje y que ese conocimiento le permita mejorar su calidad de vida. El certificado es importante para las organizaciones, pero porque están montados en un esquema que es realmente ficticio. A mí el certificado no me vale, a mí me vale es que la gente sea exitosa logrando la tarea. Eso es lo que yo necesito. Cada vez vamos a llegar a eso. Las hojas de vida van a dejar de importar y lo que va a importar es lo que el sujeto es capaz de hacer en su realidad inmediata, los resultados que son capaces de hacer en el puesto de trabajo. Eso es lo que va a importar, eso es lo que realmente nos va a hacer exitosos. Pero si la gente en su cotidianidad no trabaja en su capacidad de aprendizaje, entonces nuestra sociedad cada vez va a ser menos. Esa dimensión intelectual, ese elemento intelectual, hay que aprenderlo a desarrollar. Con lo que viene el área profesional. Escuchen esto. Profesional no es ir a la universidad y obtener un cartón. Por eso es muy diferente ser profesional a tener una profesión. El que tiene una profesión tiene un cartón, pero ser profesional implica la búsqueda de la excelencia en aquello que se hace. Esa excelencia se logra con mejoramiento continuo y con una ética de trabajo. Eso es lo que hace a una persona profesional. Usted puede ser un zapatero, pero si usted lo hace de manera profesional, usted va a ser un zapatero exitoso. Mientras que usted puede ser un doctor, tener un doctorado, pero si usted engaña a sus clientes, usted realmente es muy poco profesional. Y la dimensión técnica. Todas las cosas tienen una manera de ser hechas. No podemos improvisar. Pero el conocimiento está ahí. Aprenderlo a hacer y entrenar para hacerlo bien. Continuamente estar trabajando en esa dimensión. Y luego una dimensión material. El rango que va de lo material a lo individual. Lo primero es saber cuál es nuestra calidad de vida y trabajar en ello. Calidad de vida. Usted realmente cómo está viviendo, si es consciente de cómo está viviendo o simplemente está funcionando. La calidad de vida parte de un elemento que se llama las relaciones con los demás. Puedo vivir en un escenario que no sea el mejor, pero si tengo buenas relaciones con los demás, voy a tener una buena calidad de vida. Los recursos necesarios para la vida son escasos y son costosos, pero hay que mirar cuáles son esos recursos y cómo voy a trabajar por ellos, qué es lo que yo realmente necesito para la vida. Cuando usted salga del mundo del consumo, se va a dar cuenta que lo que necesita para la vida son cosas simples,
Por eso le invito a que analice su calidad de vida. La dimensión económica. No nos podemos olvidar que vivimos en un mundo que es neoliberal, donde lo que importa es el margen de rentabilidad y lo que importa es tener dinero en el bolsillo. Pero desde el marco de lo ético, el dinero en el bolsillo no implica la empleabilidad, implica que usted sea capaz de resolver problemas para un mercado, para la otra gente, y no importa el nivel en el que usted esté. Si usted está en el nivel más bajo, si usted resuelve problemas para la gente, usted va a mejorar su nivel económico. Por eso hay que entender muy bien cómo se mueve la economía. Y hay muchos sofismas de distracción en esta economía. Los lujos. Dense cuenta lo que es un lujo. Las marcas. Dense cuenta lo que es una marca. La mayoría de las cosas son ficticias. Cuando usted trabaja en aquello que realmente importa, su nivel económico va a empezar a mejorar. Se habla mucho de las finanzas personales, pero ¿qué sentido tiene hablar de finanzas personales con gente que no tiene nada? Sí hay que aprender a manejar el dinero, pero hay que aprender que esas cosas que llamamos gastos hormiga, en realidad esas cosas son las que le dan el sentido a la vida. Es ir con tu hijo y comerse un helado. Eso es un gasto hormiga. Y eso en finanzas personales lo elimina. Pero el ir con tu hijo a comer un helado es la cosa más maravillosa del mundo. Esos gastos hormigas son la vida. Hay que aprenderlos a manejar, aprenderlos a sopesar y proyectar el futuro a partir de eso. Y la dimensión física. El negocio más grande del que no se habla se llama farmacéutico. Los médicos no buscan curar las enfermedades, buscan es generar la fórmula para que la medicación se venda, para que la medicación se entregue. Y es un sistema planetario. Las grandes compañías farmacéuticas son planetarias. Usted tiene que trabajar su físico, tanto por su energía, lo que usted es en su cotidianidad, su energía, como para estar bien durante mayor cantidad de tiempo. Por eso yo mismo me di a trabajar mi físico. No entendía eso. Todavía no entiendo muchas cosas. Por eso ese proceso de empresario espiritual no es porque yo me la sepa, es porque vamos a irla construyendo y vamos a ir aprendiendo continuamente. Cuatro elementos que son componentes de nuestras dimensiones. Dimensión individual, en relación con lo material, en relación con lo colectivo y en relación con lo material. Esas cuatro cosas las dividimos por tres. Entonces, de lo individual a lo inmaterial está lo mental, lo emocional, lo espiritual. De lo inmaterial a lo colectivo está entonces lo ético, lo familiar y lo social. De lo colectivo a lo material, entonces tenemos lo intelectual, lo profesional y lo técnico. De lo material a lo individual, entonces tenemos la calidad de vida, lo económico y lo físico. Entonces tenemos 12 cosas. ¿Qué es lo que va a hacer usted? A cada cosa de esas le va a trazar una línea donde usted va a numerar de 1 a 10 y va a evaluar cómo se encuentra en cada una. Y lo que va a hacer es construir un mapa con esas 12 cosas. Eso le va a decir cuáles son sus realidades frente a cómo está viviendo en este instante. A partir de ahí, entonces, donde vamos a empezar un trabajo de desarrollo. Lo invito para que esté pendiente de nuestro canal, se suscriba, aporte, haga comentarios, porque la verdad es que lo que buscamos es que entre todos mejoremos nosotros y mejoremos el mundo. Bienvenidos a Empresario Espiritual.